específica sobre el tema del Tawhid, la rububía o el monoteísmo. Sheikh, yo tengo una pregunta. No ha llegado una persona, me hubiese gustado que estuviese, pero de igual manera aquí lo voy a grabar. No tengo conocimiento. ¿Es cierto que uno está obligado a hacer dua, que cuando uno va a morir tiene que pedir en la enfermedad o al momento de morir, dice que uno tiene que sufrir mucho dolor, demasiado dolor, que inclusive me dijo que el profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam cuando estaba muriendo sufrió mucho? Eso es cierto. O sea que si yo quiero, yo no puedo hacer dua para morir tranquilo y sin sufrimiento, sino que tengo que sufrir algo. No, hay personas que mueren sin tanto sufrimiento. No, pero me refiero que se dice que me dijo una persona que hay que hacer dua para pedir que la muerte sea con sufrimiento, que no sea con calma. No, Eso es falso. Eso es falso, porque tal vez la persona al tener tanto sufrimiento rechaza el destino de Allah. Dice, ¿por qué, Dios mío? ¿Por qué me hiciste esto? Entonces, nosotros siempre no tenemos que anhelar las calamidades, porque no sabemos si tendremos paciencia o no ante las calamidades. Sí, al contrario, el profeta sallallahu alaihi wasallam solía solicitar a Allah subhanahu wa ta'ala la afía. Significa que quedarse a salvo de las calamidades. Y no, esto no es correcto, no tenemos que pedir sufrimiento al morir. No, yo sí le dije, de todas formas, si estoy equivocado estoy, pero yo pido morir en calma, ¿no? Ok, cualquier persona, como dije ayer, hermanos míos, porque es tan importante, si dice información islámica, que le preguntamos ¿y cuál es la evidencia? Porque nosotros no podemos hablar de nuestras mentes. ¿Sí? Cada persona piensa en cosas y dice que es del Islam. Entonces, si dice que por favor nos mencionen la evidencia, y si tiene evidencia auténtica y considerada, entonces ya lo aceptamos. Pero hablar así no sirve. Correcto. Bueno, gracias. Quiero agregar algo sobre lo que estaba mencionando el Sheikh, y es que, como dice el Sheikh, cada vez que una persona hace una afirmación sobre un tema islámico, uno tiene el derecho de preguntar cuál es la prueba, ¿verdad? Pero no alcanza solamente a veces con decir, bueno, este versículo del Sagrado Corán o este hadith del profeta sallallahu alaihi wasallam, sino que eso tiene que estar en el contexto de la explicación de un sheikh, una persona de conocimiento, que ponga ese hadith y ese ayah en ese contexto. Porque tenemos que saber que versículos del Sagrado Corán, hay versículos que son concretos o directos en su significado, y otros que tienen un significado ambiguo que puede tener distinta interpretación. Y hay versículos del Sagrado Corán que están presentes actualmente como legislación y otros que han sido abrogados. Entonces puede ser que esta persona traiga un versículo del Sagrado Corán que está abrogado sin saberlo y lo presente como una prueba, y lo mismo sucede con los hadices. Los hadices del profeta sallallahu alaihi wasallam, tenemos hadices de toda su vida, es decir, desde que comienza la revelación hasta que el profeta sallallahu alaihi wasallam fallece. Y la legislación islámica es algo que fue evolucionando. Los pilares del Islam, tal como nosotros los conocemos, la oración, por ejemplo, comenzó como obligatoriedad en Medina. Y el ayuno, vamos a comenzar Ramadán, comenzó el segundo año de la égida. Y el zakat también comenzó en Medina. Y la peregrinación recién comenzó 2 años antes de la muerte del profeta sallallahu alaihi wasallam. Entonces, los temas de la alimentación también fueron variando. Es decir, antes de que descendieran los versículos que prohibían el alcohol era lícito. Entonces, es muy importante que no solamente tengamos el versículo del Sagrado Corán y el hadith, sino que eso esté en el contexto de la explicación de un sabio. Porque a veces una persona sin tener conocimiento de algunas ciencias islámicas muy necesarias, como es, por ejemplo, el nasikh o el mansukh, el abrogado y el abrogante, podemos llegar a una conclusión equivocada. Entonces, en ese aspecto, y sobre todo si hay gente que no entiende el idioma árabe clásico. No estoy hablando de cualquier persona que hable el idioma árabe, sino una persona que haya estudiado el idioma árabe clásico. Porque las conclusiones, tanto en temas de jurisprudencia como en temas de doctrina, se toman del idioma tal cual fue revelado. Uno no puede formar doctrina ni jurisprudencia
sobre una traducción, a cualquiera sea el idioma. Uno no puede tomar, no porque esta palabra en idioma español tiene tal implicancia y tal significado, entonces implica tal cosa, y yo soy el primero en descubrirlo. ¿Verdad? No se puede derivar jurisprudencia islámica ni doctrina sobre una traducción. Porque una traducción siempre es una interpretación de una persona de la revelación que sí se encuentra en idioma árabe, tal como fue revelada al profeta sallallahu alaihi wasallam, las implicancias lingüísticas, las implicancias teológicas, las implicancias del significado de la palabra en aquella época, porque esa es otra ciencia muy importante. El significado de las palabras según la época. ¿Qué significaba la palabra sayyara en la época del profeta sallallahu alaihi wasallam? No había carro. ¿Y qué significa la palabra sayyara hoy? Entonces no se puede aplicar el significado que nosotros entendemos hoy con una palabra, y por eso hablo del árabe clásico, no los dialectos que fueron cambiando con la época, sino lo que significaba esa palabra en aquella época y sus implicancias en aquella época. Entonces es muy importante para los hermanas y las hermanas ser, como digo, tolerantes con respecto al conocimiento y ser humildes con respecto al conocimiento. Esto es lo que yo sé, lo que yo he aprendido, estas son mis bases, pero como el chef nos enseñaba ayer, siempre de la humildad decir Allah y su mensajero saben más, o en el caso nuestro ahora decir Allah sabe más, porque nosotros conocemos del conocimiento muy poco y siempre podemos aprender cosas nuevas y no debemos juzgar severamente a las personas las cuales tienen un conocimiento distinto al nuestro, porque quizás nosotros tengamos un conocimiento limitado y ellos tienen un conocimiento mayor. Entonces por eso se debe hacer siempre lo que dice Allah en el Sagrado Corán, y se recurran a la gente de conocimiento si es que no saben. La gente de conocimiento, inshallah, siempre está presta para hablar y explicar sobre ese tipo de cosas. Y en todos mis años de experiencia de Dawah, he visto que muchos hermanos y hermanas se enemistan al punto de no saludarse, de considerar que uno o el otro está equivocado o está desviado, cuando las dos opiniones que tienen, las dos están consideradas correctas por los sabios y corresponden a épocas distintas o enseñanzas distintas del profeta sallallahu alaihi wasallam. Entonces es muy importante, es muy importante estudiar, aprender, leer, pero no formar sobre lo que sería nuestra lectura, nuestro aprendizaje temporal, decisiones definitivas con las cuales nos enemistamos con otras personas o condenamos a otras personas hasta que hayamos preguntado a gente de conocimiento. بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فهو المهتد ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. Todas las alabanzas pertenecen a Allah, Señor del universo. Quien Allah Azza wa Jalla quiera guiar, nadie podrá desviarlo. Para quien Allah Azza wa Jalla haya decretado al desvío, a causa de sus malas acciones y acciones, encontrará fuera de Allah que le puede. Atestigo que nada ni nadie merece ser adorado sino Allah, nuestro creador y sustentador. Atestigo que Muhammad sallallahu alaihi wasallam es su siervo. Hermanos y hermanas, bienvenidos a este seminario, a este primer seminario que tengo el honor de impartir con mi hermano Sheikh Ahmed Nabil, en el cual vamos a tratar esencialmente dos temas. El día de hoy vamos a tratar unos temas de aqida, de creencia islámica, unos temas muy importantes, y en el día de mañana vamos a hablar específicamente sobre todo lo que es el fiqh o la legislación del ayuno. Vamos a ingresar en algunos puntos muy importantes en detalle, y por eso era importante que ustedes sacaran las copias del material que vamos a utilizar mañana para poder ir haciendo sus apuntes. Y el tipo de clase que vamos a dar, si bien vamos a tener bloques en los que nosotros vamos a estar hablando, el objetivo es que todos ustedes participen, hablen, y cualquier duda que tengan la puedan compartir con nosotros para que todos nos podamos beneficiar con las respuestas.
Antes de comenzar, quiero expresar mi agradecimiento a la Mezquita de Estambul y sus autoridades por tan cálidamente ofrecernos este lugar para que podamos hacer este seminario y encontrarnos con ustedes. Así que pedimos a Allah Azza wa Jal que bendiga este lugar, que bendiga a su gente y que acepte todo lo que quiera hacer por la causa de Allah. También le pido a Allah Azza wa Jal que acepte de todos ustedes. El profeta sallallahu alaihi wasallam dijo en un hadith: Man salaka tariqan yabtaghi fihi ilman, sahala Allahu lahu tariqan ila al-jannah. Toda aquella persona que emprenda un camino buscando el conocimiento, Allah le facilitará el camino al paraíso. Y no cabe duda que todos ustedes están aquí buscando el conocimiento. Y que todos ustedes dejaron sus hogares, algunos desde muy lejos, para venir a buscar el conocimiento. Y como preguntaba el hermano, y contaba el hermano, hay muchas cosas que nos distraen, ¿no? Está las finales de la NBA, como él decía, la Copa América, partidos de fin de semana, es decir, hay muchas cosas que distraen para que ustedes estén aquí. Así que el hecho de que todos ustedes vengan desde tan lejos es una señal de la sinceridad de su intención, que Allah Azza wa Jalla aceptarla de ustedes y quiera Allah Azza wa Jalla concederles esa recompensa. Porque ustedes han dejado lo que estaban haciendo buscando el conocimiento. El profeta sallallahu alaihi wasallam hace esta promesa y dice: aquella persona que emprende un camino para buscar el conocimiento, desde el momento en el que ustedes dejaron lo que estaban haciendo, dejaron sus hogares para venir aquí, Allah Azza wa Jalla les facilita a ustedes el camino hacia el paraíso. De los temas importantísimos que vamos a tratar hoy es el tawhid, la creencia. Y vamos a ver que el tawhid es la piedra fundamental del Islam. Por lo que una persona deja de ser musulmán e ingresa al Islam es por su creencia en Allah. ¿Sí? Entonces, lo primero que dice para entrar al Islam es Ashhadu an la ilaha illallah. Entonces, de lo que vamos a estudiar es de las implicancias, qué significa cuando decimos la ilaha illallah. No hay Dios sino Allah. Porque, como es conocido para todos ustedes, cuando se habla de religiones monoteístas, generalmente se dice que el Islam es una religión monoteísta, que el cristianismo es una religión monoteísta y que el judaísmo es una religión monoteísta. Sin embargo, ¿cómo podemos utilizar el mismo término, decir monoteísta, muahid, es decir, el que cree en el tawhid, cuando nos referimos al cristianismo y cuando nos referimos también al judaísmo? Y lo que vamos a estudiar aquí es cómo son de estrictos las condiciones que tiene el Islam para considerar una creencia tawhid, y por lo tanto para considerar a una persona muahid, es decir, una persona que tiene el tawhid del monoteísmo en sí mismo. Y de lo que vamos a entender, de lo que vamos a hablar hoy, es que desde un concepto de originalidad del cristianismo y el judaísmo eran religiones monoteístas, pero que en la actualidad no lo son. Las creencias que ellos tienen en cuanto al cristianismo, evidentemente para nosotros sale de lo que es el monoteísmo para pasar a ser politeísmo. En cuanto al judaísmo, vamos a ver que la creencia que ellos tienen en un único Dios, que es el Dios del pueblo de Israel, los convierte en un pueblo monólatra, no monoteísta. Monoteísta es el que cree que hay un solo Dios y no existe ningún otro. Mientras que los judíos creen que existe el Dios del pueblo de Israel, con la posibilidad de que existen otras divinidades para otros pueblos. Entonces los convierte en monólatras, es decir, que adoran a una única deidad, con la posibilidad de que haya otras. Mientras que el tawhid del monoteísmo es la ilaha, es decir, comenzamos con una negación absoluta de que exista ninguna divinidad excepto Allah, el creador, el sustentador. Él es el único. Entonces, cuando los sabios hacen el estudio de qué es el tawhid, para que nosotros lo
lo clasifica. Esta clasificación que nosotros vamos a ver no la van a encontrar en ningún versículo del Sagrado Corán, no la van a encontrar en ningún hadith del profeta sallallahu alaihi wasallam, sino que es una clasificación que hacen los sabios para que nosotros lo intentamos ver. Y entonces dicen que el tawhid o el monoteísmo tiene tres expresiones o tres formas. La primera es el tawhid al-rububiyya o el monoteísmo en el señorío. El segundo es el tawhid o monoteísmo en la adoración o el tawhid uluhiyya. Y el tercero es el monoteísmo en las cualidades o atributos de Allah Azza wa Jalla, que se llama tawhid al-asma wa sifat. El tawhid es uno solo, el monoteísmo es uno solo, pero desde el punto de vista del estudio, nosotros cuando lo queremos estudiar para comprenderlo bien y todo lo que implica, los sabios lo definen en estas tres ramas para que nosotros entendamos la implicancia y la profundidad que tiene la ciencia del tawhid para nosotros los musulmanes. Cuando nosotros, ya entrando dentro del primero, que es el tawhid al-rububiyya o el monoteísmo en el señorío, ¿qué es lo que decimos con esto? Y este es sí una coincidencia que nosotros tenemos con algunas otras religiones, incluidas el cristianismo. Incluso los idólatras y los politeístas también coinciden con nosotros en este tipo de tawhid. Es decir, hay un versículo del Sagrado Corán que todos ustedes han leído, que dice: si se les pregunta a los idólatras quién es el creador de los cielos y de la tierra, te responderán Allah. Entonces Allah hace una pregunta retórica y dice: ¿y entonces por qué no le adoran solamente a él? Cuando uno le pregunta a los cristianos quién es el creador de los cielos y de la tierra, dicen Dios Padre, ¿sí? El Dios creador. Ellos no dicen que Jesucristo es, o el Espíritu Santo es el creador, ¿sí? Sino que es el Dios Padre el creador de los cielos y de la tierra. Entonces, hasta ahí, hasta ese punto, coincidimos con los cristianos en qué es el tawhid. Como vamos a ver, ninguna de las otras dos formas o ramas del tawhid, la cual es adorarle solamente a él o considerar que ciertos nombres y atributos son únicos de la divinidad, coincidimos de manera ninguna con el cristianismo. Evidentemente tampoco con el politeísmo. ¿Qué significa entonces el concepto o la creencia del tawhid al-rububiyya o el monoteísmo en el señorío? Significa creer desde lo profundo del corazón y sin ninguna duda que ¿algo que quieren agregar los chicos sobre el tema de los sueños? El tema del sueño puede ser también hay diferencia entre el sueño del profeta y el sueño de otra persona. El sueño del profeta es una forma del wahy, de la revelación. Entonces, si un profeta tiene sueño, como por ejemplo Abraham, que la pasea con él cuando vio que le estaba como degollando o matando a su hijo Ismael, entonces eso era, él entendió que era un orden de Allah subhanahu wa ta'ala, una orden. Pero si una persona, otra persona normal tiene sueño, esto también puede ser un señal. Puede ser, pero no es una evidencia, como dijo el Sheikh Isla García, no es una evidencia. Pero puede ser un señal. Por eso los sabios, como dijo el Sheikh, interpretan los sueños. Entonces, tal vez, por ejemplo, algunas que nosotros tenemos en el Islam, tenemos que rezar 2 rakat y hay una súplica, se llama súplica de consulta. Entonces, antes de tomar cualquier decisión. Tal vez la persona después, no es cierto, no siempre pasa, pero tal vez como Allah subhanahu wa ta'ala para guiarlo a la decisión correcta, entonces tiene un sueño que puede ser algo como se dice, como yustad la subida. No es delito, pero yustad la subida. A lo que le da tranquilidad y paz. Sí, a lo que le da tranquilidad y paz. Que Allah se bendiga. Lo que se puede mencionar
mencionar también sobre el tema de los sueños, es que los sueños no pueden ser cuando muere. Es decir, todo lo que le sucede al alma en el momento de la muerte hasta la resucitación y el destino final, eso es un congreso en realidad, vamos a hacer. Es muy largo, preferiría charlar si nos atenemos en principio a la temática de la conferencia. ¿Alguna otra pregunta sobre ese tema? Sí. De pronto una pregunta de carácter histórico. ¿De dónde nace lo de la mano de Fátima y el ojo? ¿No tienes? Yo lo no sé. No sé. De la mano de Fátima. ¿La mano de Fátima? Sí, ¿cómo se llama en árabe? Ah, sí. Las cosas que lo cuelgan para... todo esto es shirk. Amuletos. Significa como cualquier persona que pone cualquier cosa para... Amuleto. Exacto. Amuletos. Talismanes que llaman israelíes y deben encontrar muchas cosas y la invasión de los turcos, la invasión de los turcos que encuentran lo del ojo turco. Eso es historia. Entonces, bueno, hay dos tipos de politeísmo al respecto. Si la persona piensa... Entonces estamos preguntando de la mano de Fátima y cosas, por ejemplo, que se cuelgan para dar suerte con los amuletos. Entonces el profeta sallallahu alaihi wasallam dijo en un hadith auténtico: "Man ta'allaqa tamimatan faqad ashraka". Entonces, que significa cualquier persona que cuelga o pone cualquier cosa, cualquier amuleto, entonces ese es tipo de politeísmo. Entonces los sabios que dijeron al respecto, que hay dos clases de politeísmo. Politeísmo, si la persona piensa que este amuleto, independientemente de Allah o con Allah mismo, ella misma puede darnos buena suerte, que significa puede traernos buenas cosas, entonces esos tipos de politeísmo mayor, porque de esa manera es un atributo del señorío de Allah subhanahu wa ta'ala, porque Allah es el único, Allah subhanahu wa ta'ala es el único que dispone, que mantiene todo el mundo. Entonces si alguien cree que algo más puede dañarle y perjudicarle independientemente de Allah, esta creencia es creencia politeísta, se llama politeísmo mayor, que es el politeísmo normal. Pero si la persona le trae solo para darle suerte y sabe que Allah en realidad quien nos trae o quien nos beneficia y perjudica, eso es politeísmo menor, porque él utilizó una cosa que no está prescrita en el Corán ni en la Sunna. Entonces él dijo que eso trae suerte, pero ¿quién te dijo? Para aceptar cualquier juicio, entonces tiene que ser dos posibilidades. Número uno, que tenga una evidencia en el Corán o en la Sunna, evidencia que significa religiosa. Número dos, que tenga, esa es la segunda posibilidad, que sea una causa material o científica. Como por ejemplo una persona está tomando tratamiento, entonces eso es una causa material y científica. Pero si no pertenece, si no tiene ninguna evidencia religiosa, tampoco tiene evidencia científica, entonces eso es rechazado. Pero si la persona tiene este amuleto, creyendo que Allah da el beneficio, el juicio, pero solo dice que este algo es que me ayuda, que me da suerte, que Allah subhanahu wa ta'ala me trae el beneficio por causa de esto. Ese es un politeísmo menor, que significa solo pecado. Perdón. No, la pregunta. Como aquellos que cargan la sura, el Nas, el Falaco, y la cargan como buena suerte. Sí, pero no la están recitando, sino la cargan. una línea Como muy recuerdo. delgada, ¿no? Pero dicen que está Que bien guarda los suras del Corán en el llavero, de pronto se convierte. y no la están recitando, pero la cargan. La única excepción es que si alguien este amuleto de algo del Corán o la Sunna, entonces se disculparon los compañeros del profeta sallallahu alaihi wasallam. La mayoría lo rechazaron. Dijeron que eso Tiene resultado. Así se vayan a prórroga penales, no importa. Bismillah, salatu wassalamu ala rasulillah, en el nombre de Allah, que la paz sea con su profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, todos sus profetas y mensajeros,
todos aquellos siguen su guía hasta el día del juicio final. Antes de comenzar en el tema de la charla, entonces, quiero agradecer ¿cierto? Al señor Carlos, a su Carlos y a los hermanos acá para recibirnos, agradecer al Sheikh Isa García y tener el honor de acompañarlo en este congreso que sea beneficioso para todos nosotros. Como dijo el Sheikh, entonces el Sheikh habló de la unicidad del señorío de Allah subhanahu wa ta'ala. Entonces el segundo concepto de la unicidad de Allah es creer en sus atributos, sus nombres y atributos sublimes. Entonces, sé que ustedes pueden seguir en las hojas. Conocer a Allah es la base del Islam, su pilar más fundamental y la primera obligación. Entonces nosotros, cierto, como musulmanes, como adoramos a Allah subhanahu wa ta'ala, necesitamos conocer quién es Allah. ¿Y cómo nosotros podemos conocer quién es Allah? A través de conocer los atributos de Allah, glorificado sea, y a través de conocer también sus nombres. Se ha narrado bajo la autoridad de Ibn Abbas, que Allah esté complacido con él, que cuando el mensajero de Allah, que la paz sea con él, envió a Mu'adh al Yemen, le dijo: ciertamente llegarás a una comunidad de la gente del libro. La primera cosa a lo que los debes invitar es a adorar a Allah, poderoso y majestuoso. Y cuando hayan reconocido a Allah, infórmales que Allah ha hecho obligatorio de fe, es decir, atestigo que nada ni nadie merece. Y como es costumbre, siempre hacemos una pequeña introducción. De las consecuencias de traer a los niños al... siempre hacemos una introducción sobre los pilares de la fe y los pilares prácticos del Islam. Es importante saber que la diferencia entre los pilares de la fe y los pilares prácticos, los 5 pilares del Islam, es que el testimonio de fe es decir, atestigo que nada ni nadie merece ser adorado sino Allah, y atestigo que Muhammad es el último profeta de Dios. Yo te voy a repetir esas palabras una por una en idioma árabe. Por favor, repítelas después de mí. Ashhadu an la ilaha illa Allah wa ashhadu anna Muhammadan Rasul Allah. Atestigo que nada ni nadie merece ser adorado sino Allah. Y atestigo que Muhammad es el último profeta de Allah. Bienvenido al Islam. Allahu Akbar. Comenzamos entonces con lo que es el testimonio de fe. Siempre antes de dar el testimonio de fe, me gusta hacer como una pequeña charla introductoria de todos los principios que uno debe creer para dar el testimonio de fe. Y el Islam tiene 6 pilares de fe y 5 pilares prácticos. La diferencia entre los pilares de la fe y los pilares prácticos es que los pilares de la fe tienen que estar en el corazón de ustedes como creencia en este momento para dar el testimonio de fe. Mientras que los 5 pilares prácticos ustedes los empiezan a practicar gradualmente en la medida de su capacidad. Los 6 pilares de la fe son la creencia en que existe un solo Dios creador y que Él es el que tiene el derecho a ser adorado. Es decir, no se puede dedicar ningún acto de adoración, ninguna promesa, ningún juramento a otro que no sea Dios. Solamente a Él. Ese es el primer pilar de la fe. El segundo es la creencia en los ángeles. La creencia en los ángeles significa creer
que Dios creó a los ángeles de la luz para su servicio. Y que existen los ángeles escribas o existen los ángeles de la guarda, pero que los ángeles no tienen atributos divinos. Si nosotros no invocamos a los ángeles para que nos vengan a proteger, sino que invocamos y le pedimos a Dios que nos envíe los ángeles que nos protegen. Tercero, la creencia en los profetas. Y es creer que Dios escogió a algunos seres humanos y les reveló o les inspiró la revelación de que llamen a su gente a adorar al único Dios, que abandonen la idolatría, y les envió una forma de adorarlo, con días de ayuno, oraciones, caridades y todo lo que significa la adoración a Dios. Algunos de esos profetas Dios los escogió más todavía y les reveló libros, que es el cuarto de los pilares de la fe. Esos libros, algunos los conocemos, la enorme mayoría de ellos no los conocemos. Y estos libros son como, por ejemplo, la Torá, que reveló a Moisés, los Salmos, que le reveló a David, el Evangelio, que le reveló a Jesús, y el Corán, que le reveló a Juan. Creemos en todos ellos, por estos específicos con nombres, pero creemos en todos los libros que Dios reveló a la Biblia. El quinto de los pilares de la fe es creer en la vida del más allá. Esto significa creer que esta vida es un estado que se termina con la muerte. Que cuando morimos empezamos otro estado de nuestra vida. Que vamos a ser resucitados y juzgados por Dios por nuestras acciones. Y entonces sí vamos a entrar a nuestro destino final, que es el paraíso o el infierno, según las creencias y las acciones, las obras que tuvo cada persona. Y el último de los pilares de la fe es la creencia en la predestinación. Y la predestinación para nosotros no es el predeterminismo de la filosofía, es decir, que Dios nos impone un destino y que nosotros queremos hacer todo para evitar ese destino y no podemos hacer nada. Esa no es nuestra visión. La visión de la predestinación es el conocimiento completo de Dios de todo lo que sucede. Y que las decisiones que Él nos regala a nosotros, como es nuestro libre albedrío, nosotros somos los que tomamos las decisiones en nuestra vida. Pero que nuestras decisiones no sorprenden a Dios. Lo que nosotros decidimos en este momento, lo que ustedes van a decidir hacer, Dios ya lo sabía. Cuando ustedes salgan de esta mezquita van a tomar a la derecha o a la izquierda, como eso pasa. Esa decisión ustedes la van a decidir en ese momento. Pero en este momento Dios ya sabe hacia dónde ustedes van a ir. ¿Sí? Esa es la creencia de nosotros en la predestinación. Esas creencias tienen que estar ahora en el corazón de ustedes para dar el testimonio de fe. De manera genérica, ustedes van a ir aprendiendo con el tiempo muchos detalles y mucho conocimiento sobre cada uno de estos puntos. Pero de manera genérica tienen que creer en esto para dar el testimonio de fe. Y de los 5 pilares prácticos, el primero es esto, que es dar el testimonio de fe delante de la comunidad, de tal manera que la comunidad sepa que ustedes son musulmanes, les dé sus derechos de musulmanes, de ser adorados sin Dios, y atestigo que Muhammad es el último de los profetas de Dios. Yo lo voy a decir palabra por palabra en idioma árabe, y ustedes por favor repítanlo en voz alta después de mí. Ashhadu an la ilaha illa Allah wa ashhadu anna Muhammadan Rasul Allah. Doy fe que hay un solo Dios. Doy fe que hay un solo Dios. Doy fe que hay un solo Y que Dios. Mohammed es el mensajero de Dios. Y que Mohammed es un Mensajero de Dios. ¡Allahu Akbar! Matrimonio, ¿Cómo es, hermano? ¿Cómo? Alhamdulillah, el matrimonio en el Islam es algo, es un rito muy sencillo y tiene unas condiciones en nuestra legislación. Y Dios, cuando habla sobre el concepto del matrimonio, dice: ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليه وجعل بينكم مودة ورحمة
إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون. Este versículo dice, y de los signos de Dios es que os ha creado unos de otros, para que encuentren uno en el otro la paz y la tranquilidad. Y hizo que la relación entre ambos esté basada en el amor y la misericordia. Por cierto que quien observa esto, por cierto que en esto hay signos para quienes observan y reflexionan. Lo que Dios nos está diciendo en este versículo es que siempre que miremos el matrimonio, lo tenemos que mirar con el respeto que miramos uno de los signos o de los milagros de Dios. Y de que ustedes fueron creados el uno para el otro. Y que el objetivo del matrimonio es que encuentren paz y tranquilidad y serenidad uno en el otro. Es decir, que tanto el esposo como la esposa tienen que trabajar activamente para que el hogar sea el lugar de paz y de tranquilidad para los dos. ¿Sí? Ambos tienen que trabajar para que el hogar sea el lugar de la paz y de la tranquilidad. Y hizo que la relación entre el esposo y la esposa esté basada en el amor y en la misericordia. Y el amor al principio del matrimonio es muy fácil, ¿sí? Y es fácil para todos exigir amor. Pero, ¿qué pasa en los momentos? Y toda relación humana tiene buenos momentos y malos momentos. ¿Cuál debe ser la actitud del musulmán hacia su hogar, hacia su cónyuge, en los momentos difíciles? La segunda cualidad, la de la misericordia. Nunca la severidad y muchísimo menos la violencia. ¿Sí? El Islam establece que uno siempre tiene que trabajar activamente porque haya amor en el matrimonio. Pero incluso en los momentos difíciles que nos puede haber, la actitud tiene que ser siempre la de la misericordia. El matrimonio del Islam tiene unas condiciones y es, primero, que no haya impedimento entre los cónyuges para contraer matrimonio, que no estén obligados, ninguno de los dos, a contraer matrimonio, que la esposa tenga un representante legal en el momento del matrimonio, que es lo que aquí en Occidente conocemos que le entregan matrimonio en el momento de la celebración. Generalmente aquí es el padre que lo acompaña, ¿no es cierto?, para ofrecerle el matrimonio. En este momento puede ser el imam aquí de la mezquita o el presidente de la Asociación Islámica quien sea el representante de él, que es... Más cerca del micrófono, por favor. ¿O se lo puede colocar? Sí, por favor. No se oye, sí, o la mano. ¿Sí? Que no se oye casi. Entonces tiene un representante legal y es una condición, un derecho que le ofrezcan un regalo prenupcial que se llama más alto que han establecido, que es un anillo, ¿verdad? Entonces el rito es muy sencillo. Usted se va a dar la mano con él como si estuvieran teniendo haciendo un pacto, porque Dios en el Sagrado Corán, cuando describe el matrimonio, dice que sacan de valir, es decir, es un pacto fuerte que invitar a todos a hacer. Para no cambiar la opinión, ¿no? Si nos vamos a casar, sí, sí. Y no podría de pronto aplazar el matrimonio como para que uno pudiera invitar a alguien familiar. Bueno, después se puede hacer, si se quiere, el matrimonio ante Dios Todopoderoso, vale. Se puede hacer que no, aquí si nos caen que los dos se preparan. No más, dígalo así, ya. ¿No es árabe, no? ¿En español? No digan en español. Sería uno que ellos también lo dijeran en voz alta. Lo primero que necesitamos como condición es que usted diga en voz alta que lo acepta él como su representante para la boda. Entonces tiene que decir, acepto al señor. ¿Cómo se llama? ¿Acepto a Alice? Sí. Digo, oigan arriba, yo acepto a Alice por esposo. Dile. Yo acepto a Alice como mi esposo. De acuerdo a la sunna del profeta Muhammad. De acuerdo a la tradición del profeta Muhammad. Del profeta Muhammad. Y de acuerdo al Sagrado Corán. Y de acuerdo al Sagrado Corán. Con las armas que me dan en el momento. ¿Con las garras? Con las armas. Con las armas que me dan en el momento. Dile lo mismo, acepto a... Yo acepto a Eliana.
acuerdo a la sunna del profeta Muhammad y del Sagrado Corán. Con las aras que te no era كده هيبقى عقد بس جاي كانوا تديكلاري لابد ان تجعل شيخ تجعل اولا هي ولي هي وفقت ان يكون Ya dieron el rito una a la otra, entonces de acuerdo a la zona, de acuerdo al Islam, de acuerdo a la tradición que Dios nos da, el poder que nos da, entonces se les declara esposos de este momento, para la intención que tuvieron, ya son esposos de este momento. Los hombres pueden felicitar al caballero y las damas ahora felicitan a la... La hermana, entonces acepto el matrimonio. Ok, por favor, Bueno, voy a repetir. Hoy dijo también se hace. Ah, pero eso es en árabe, dígalo. No, en español. ¿Te hago casar? ¿Te hago casar? Nos casamos los dos. Lo único que pasa es que ustedes darse el beso. Dense la mano así. Le ofrezco a Eliana el matrimonio Para que te comportes con ella, tal como lo establece el Corán y la tradición del profeta. como lo establece el Corán y el profeta. هناك فرق ما بين الإشارة والإشارة. Síganse la mano, síganse la mano. حصل إشارة ليس إشارة. Acepto su propuesta de matrimonio Acepto su propuesta de matrimonio para casarme con Eliana. para casarme con Eliana Me comprometo a tratarla y me comprometo a tratarla tal como lo establece tal como lo establece el Corán y la tradición del profeta. el Corán y la tradición del profeta. Acepto. Están normalmente casados. Y si no cumple, lo acusa con nosotros, ¿viste?